buenas tardes a todos los asistentes de ENIE 2020. Como cada miércoles, es muy importante recordarles que este es un evento organizado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción a través del Colegio Fraternidad, con el cofinanciamiento del Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación, PAEI Región del Biobío, y la colaboración de la Fundación Cruzando. Saludamos a los profesores, estudiantes y público en general que están conectados el día de hoy desde países como Ecuador, Cuba, Argentina, Bolivia, Perú, Estados Unidos y también a lo largo de nuestro país, Chile. Les recordamos que toda la información de las sesiones de ENIE 2020 la podrán encontrar en el sitio web www.enie.cl. En esta oportunidad iniciaremos nuestro ENIE con la presentación del doctor Sergio García Cabezas. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a ENIE 2020. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal están? Muy bien por acá. ¿Tú todo bien por allá? De noche, pero bien. Ah, Sí, qué sí, muy bueno. bien, muy bien, muy bien. Ya empezando el frío, echando de menos Chile por esta época. Mira Sergio, me pidieron algo muy especial, que es un saludo muy afectuoso, muy fraterno de parte de don Víctor Schuffenegger, nuestro rector, quien te envía un saludo muy fraternal y dice que ojalá pronto se puedan ver para recorrer Madrid. Eso espero yo también. Así que se lo devuelves. De todas formas, luego le mandaré un mensaje dándole las gracias. Ya, ok. Bueno, para contarle a nuestros asistentes sobre Sergio García Cabezas, les podemos contar que él es educador, emprendedor y docente del campus La Salle de la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeña como consultor para la discapacidad de la UNESCO, asesorando específicamente en el área de la tecnología. Es un experto en marketing digital y narrativa transmedia. Con más de 10 años de experiencia en docencia universitaria en pregrado y posgrado, Sergio ha generado sus propios emprendimientos en el área tecnológica. Actualmente su labor académica la comparte con el trabajo en Possible. Possible es una empresa española dedicada a la generación de contenidos y recursos tecnológicos a través del aprender para innovar, aprender para enseñar y emprender para aprender. Les recordamos a todos los asistentes que pueden realizar sus preguntas, sus consultas a través de nuestro chat, las que serán leídas al finalizar la presentación del doctor Sergio. Para hablarnos de emprendimiento tecnológico, los recursos digitales y la educación, dejamos con ustedes al doctor Sergio García Cabezas. Todo tuyo, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por volver a invitarme al Encuentro Nacional de Informática y Emprendimiento Escolar. Es más que un placer. La única pena es no poder estar allí compartiendo este momento. Entonces, bueno, como me han presentado, básicamente yo soy Sergio García Cabezas, Sergio Cabezas para casi todo el mundo. Y bueno, yo me desempeño ahora mismo dando clases de narrativas transmedia y tecnología educativa para profesores y como responsable de todo lo que tiene que ver con la comunicación en Possible Lab, que es un emprendimiento que tengo junto a dos socios y un equipo maravilloso, del cual además vais a conocer posteriormente a la responsable de educación, ¿no? Entonces, el menú del día básicamente es este que estáis viendo. Vamos a ver, por un lado, por qué tiene que ver el emprendimiento con los docentes, qué tiene que ver el emprendimiento con los docentes en época de pandemia y con la tecnología educativa. Y luego, básicamente, lo que vamos a hacer es hacer un repaso de cómo trabajar en época del COVID-19, la planificación, la enseñanza y la evaluación, para terminar con una serie de herramientas que recomienda UNESCO además, como herramientas gratuitas, herramientas específicas para esto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es todo el tema de los docentes emprendedores, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto de los docentes emprendedores con el COVID? ¿Qué tiene que ver con la pandemia? Bueno, básicamente deciros
vamos a repasar un poco, ¿no? El concepto este de emprender, ¿no? Que es básicamente un concepto que ahora está más de moda que nunca y que básicamente es acometer, ¿no? Es crear, es iniciar, es transformar o construir una obra, un proyecto, una empresa. Además, especialmente si implica una dificultad, una incertidumbre, un riesgo, ¿no? Es decir, que el emprendimiento es la acción de emprender. Y al final, un emprendedor es un responsable de iniciar, organizar, gestionar su proyecto, su empresa. Son quienes toman iniciativa, son quienes se enfrentan a obstáculos, quien se entrega por completo, ¿no?, a la causa, al servicio de su proyecto, quienes asuman riesgos y además disfrutan de las recompensas, son líderes y son capaces de descubrir oportunidades de progreso en escenarios muy adversos. Esto que es el perfil del emprendedor, yo lo veo que es exactamente igual que el perfil del docente, ¿no? Entonces, bueno, pues como obviamente creo, los docentes tenemos que ser muy emprendedores, sobre todo en una época que nos ha tocado vivir que es tan de incertidumbre, entonces, en el cual tenemos que hacer intraemprendimientos en nuestros propios centros escolares, ¿no? Para poder sobrevivir y poder pasar por esta ola que nos está viniendo encima, que es toda la pandemia, todas las veces que nos tenemos que quedar en casa dando clases online, con los niños y las niñas en sus casas, o como por ejemplo me está pasando a mí ahora mismo en la universidad, que tengo un grupo en casa, otro grupo a la vez en la sala, entonces tengo que estar haciendo una semipresencialidad casi diaria, ¿no? Entonces, bueno, esto es complicado, entonces tenemos que ir a por esa situación adversa como si fuéramos emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que al final los docentes tienen que ser personas emprendedoras, personas investigadoras, personas inconformistas, ¿no? Y luego, además, el problema que tiene todo esto es que el profesor, visto como emprendedor, al final no solamente tiene que ser emprendedor obviamente para abrir en estos momentos nuevos cambios metodológicos, ¿no? Y tiene que desarrollar su propio camino de mejora, muchas veces sin la ayuda de muchos centros o con su propia formación o como más o menos pueda con los recursos que encuentra por internet. Pero además de todo esto, tiene que ser una persona innovadora, se le pide que sean innovadores, que hagan algo mejor que hacía antes o algo que no se haya realizado anteriormente, ¿no? Y luego también investigador, ¿no? Es decir, esto es una cosa que se pide menos, pero también se suele pedir para poder publicar resultados, para poder hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego además se refuerza una idea que es continua por parte del profesorado innovador, ¿no? Que siempre es todo el tema del esfuerzo que se tiene que hacer. Y ahora, más que nunca, todos los docentes que me están escuchando lo saben perfectamente, ¿no? Es decir, ahora mismo se trabaja aún más de lo que se trabajaba anteriormente. Entonces, el término emprender, con todas sus palabras derivadas, ¿no? Con todos los que ya os digo que está cada vez más de moda, no es algo nuevo, ¿no? Es decir, la persona emprendedora con ese espíritu emprendedor, esa iniciativa, esa competencia, al final es algo que no es extraño en un contexto educativo. Es decir, que se puede ser emprendedor y se puede ser intraemprendedor en nuestros propios centros escolares, ¿no? Entonces, esto es especialmente, ya os digo, importante en épocas de crisis como la que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues básicamente esto relacionado con lo que es el emprendimiento. Visto encima en la situación en la que estamos viendo, el COVID-19 al final ha tenido un impacto muy importante por decirlo de alguna manera, porque ha sido casi como un tsunami en nuestras aulas, ¿no? Y no solamente en nuestras aulas, sino que ha tenido un impacto fortísimo, estudios en UNESCO lo demuestran, ¿no? En lo que es el derecho a la educación de millones de estudiantes, ¿no? En los docentes, centros educativos y en las familias. Es decir, al final, estos derechos educativos que tienen los estudiantes o que deberían tener los estudiantes se han visto muchas veces vulnerados, ¿no? Entonces, el cierre de los centros educativos de forma presencial en un montón de países, si no enteros, como pasó, por ejemplo, aquí en España, sí, en zonas o en ciudades,
nos ha obligado a desarrollar con muchísima rapidez nuevas formas de garantizar ese derecho, ¿no? Ese derecho en todos los niveles educativos y en todo el mundo. Entonces, al final, este esfuerzo implica a todo el mundo, implica a los docentes, por un lado, implica a las familias, implica a los propios niños y las niñas, pero también a las autoridades educativas y a los centros de enseñanza, con lo cual, al final, requerimos soluciones innovadoras, ¿no? Recursos, tiempo y también algo que normalmente no se tiene, que es paciencia y muy buena voluntad. Entonces, al final, el COVID ha desarrollado una serie de cambios, ¿no? Una serie de cambios estructurales, una serie de cambios, docentes, ¿no? Cambios estructurales, incertidumbre, desesperación, miedo, angustia, son muchas de las emociones que experimenta el personal de las escuelas, ¿no? Que tiene cada vez más estrés, ¿no? Por ejemplo, los educadores de la etapa infantil, de los más pequeños, que es una etapa que es fundamental, ¿no? para la mejora del bienestar y la educación de los niños y de las niñas, ¿no? Que favorece el desarrollo físico y emocional, promueve la igualdad de género, tiene un gran impacto en la equidad, en la reducción de la desigualdad y la pobreza. Bueno, pues de repente eso que es tan importante acaba de pasar a una preeminencia asistencial tan solo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos claro que los niños y las niñas de ahora son los adultos del mañana y es en la primera infancia donde se construyen los pilares que sostendrán su crecimiento, estamos viendo que esos pilares son muy débiles, ¿no? Y vamos a tener una pequeña generación que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar por estos cambios estructurales, ¿no? Y de hecho, cuando nos hablan de la vacuna y nos hablan de todo, la mayor parte de expertos afirman que la normalidad no volverá como poco hasta dentro de un año, ¿no? Entonces, eso provoca unos cambios que todavía no sabemos a dónde nos llevan. Y luego, obviamente, hay unos cambios brutales en el aprendizaje, ¿no? Es decir, el comenzar el año escolar tarde o interrumpirlo, ¿no? Dependiendo además de si estamos en un hemisferio o estamos en otro hemisferio. Esto al final va a alterar por completo la vida de muchísimos niños, de los docentes y de sus familias, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar reducir ese impacto, ¿no? ¿A través de qué? A través de estrategias de aprendizaje remoto muchas veces, que son lo que nos vemos obligados a hacer. Entonces, además de todo esto pasa que en países donde la situación es muy, muy heterogénea, ¿vale? Países donde la desigualdad es muy grande, esta desigualdad al final lo que va a hacer es que se va a amplificar directamente, ¿no? Cuando ya esa desigualdad es inmensa, inaceptable para empezar, se va a amplificar muchísimo más. Cuando yo hablo aquí en España o cuando hablo con compañeros del norte de Europa, estos problemas que nosotros tenemos, que a lo mejor tenemos un niño o dos niños que no tienen cámara web o este tipo de cosas, cuando, claro, yo les cuento la situación que se puede vivir, por ejemplo, en el Cono Sur, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es decir, esta desigualdad que ya es inmensa y es inaceptable en un comienzo se va a amplificar, ¿no? Porque al final muchos niños no tienen un escritorio, no tienen conexión a internet. Si hablamos, por ejemplo, de Bolivia, de la montaña, o hablamos de partes de Colombia en la costa que tienen estos problemas, ¿no? Me acuerdo que el año pasado estuvimos evaluando en nuestra empresa, hace 2 años estuvimos evaluando en nuestra empresa el proyecto de la organización de la OEI, Luces para Aprender, ¿no? Que llevaba a sitios donde no había absolutamente posibilidad de tener electricidad. A las escuelas de esos sitios llevaban internet y llevaba todo esto. Bueno, pues esas escuelas, al final, esa desigualdad es aún más grande, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que evitar, sobre todo desde las direcciones y desde las instituciones educativas, es minimizar que estas diferencias, las oportunidades se expandan y tengan un efecto aún mayor en los aprendizajes de los niños sin recursos. Con lo cual, es fundamental al final mantener ese vínculo con los estudiantes en el proceso educativo y con sus familias, ¿no? Porque si no, las tasas de deserción escolar van a subir. Entonces, al final, el desafío actual es reducir al máximo el impacto negativo que la pandemia va a tener en el aprendizaje y la educación. Porque si, por ejemplo, estamos viendo cómo se va a trabajar o cómo se trabaja, siempre hablamos, por ejemplo, de educación en línea, ¿no? Y el e-learning. Se nos llena la boca, ¿no? Diciendo lo que se hace en clase, pero realmente en las clases de todo el mundo se trabaja a 3 niveles. Se trabaja en educación en línea o e-learning solo como en aquellos colegios y con aquellos profesores que están tan preparados para
de forma muy rigurosa concebir, planificar, diseñar y desarrollar unidades curriculares de forma online, ¿no? Esto no pasa muchas veces, porque para formar a un profesor en todo esto hace falta cursos y hace falta entrenamiento de más de un año, ¿no? Lo que se suele hacer son otras dos cosas, que es educación a distancia, que es una opción pedagógica que es un poco de menor calidad que la otra, y sobre todo lo que llamamos la enseñanza remota de emergencia, ¿no? Que es lo que está pasando en casi todo el mundo, que es sálvese quien pueda y vamos a intentar reducir esta brecha totalmente, ¿no? Entonces, bueno, esto con respecto a lo que es la función del profesor. Entonces, el profesor como emprendedor lo que tiene que hacer es de repente transformarse y cambiar su planificación, cambiar su enseñanza y cambiar su evaluación, ¿no? Entonces, al final, desde hace ya mucho tiempo, al final la enseñanza a distancia se resumía básicamente en usar las clases presenciales las pasábamos en un formato online a los alumnos, ¿no? Un PDF y tira para adelante. Y esto no es lo que nosotros intentamos hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una serie de cuestiones, de consejos, ¿no? De tips que yo creo que son importantes para poder organizar nuestras clases y darlas en un futuro, cuando nos toque darlas, de una forma más adecuada. Lo primero, hacer una lista con los contenidos de las clases presenciales, porque si yo tengo esa lista de contenidos, al final sé lo que cada alumno tiene que aprender en cada momento. Luego tengo que pensar en el perfil de los alumnos, porque si hay alumnos que no tienen cámara web, no tienen internet, tengo que intentar esa brecha, bajarla hacia abajo. Y luego, sobre todo, tengo que pensar en el perfil que estamos hablando, es decir, el perfil, si trabajamos con adolescentes, cómo se comportan, cómo es su clase online y cómo es su forma de trabajar en Internet. Luego tengo que elegir formatos adecuados para los contenidos. No puedo ponerles un PDF o utilizar la pizarra como la utilizaba en la sala presencial, ¿no? Entonces, tenemos que entender que los alumnos se mueven en redes sociales y es una de las formas, por ejemplo, que tenemos de poder llegar a ellos. Definir los tiempos de cada clase online. Luego vamos a ver un gráfico que es clarificador, ¿no? Con respecto a los tiempos que habría que dedicar a las clases online, y utilizar materiales de apoyo, ¿no? Como por ejemplo vídeos y la gran panoplia de recursos que hay por internet, ¿no? Desde todo lo que nos podemos encontrar con YouTube a todo lo que hay en Academic Khan o con todo lo que pueda haber en las charlas TED. Es decir, que hay un montón de recursos que podemos utilizarlos, ¿no? Entonces, al final, esto sería lo que es los tips. Pero en el fondo tenemos que estructurar las clases y tenemos que planificarlas en forma que haya un inicio, que haya un desarrollo y que haya un cierre. Es decir, tenemos que introducir el tema, no podemos solo nombrarlo y dar una definición, sino que el primer momento de una clase online, que es tan importante, como vamos a ver posteriormente, es la motivación inicial, ¿no? Es decir, hay que recordar el propósito, hay que recurrir al gancho con el que vamos a introducirnos en el aula, etcétera. Es decir, y luego, sobre todo, tenemos que tener en cuenta el punto de partida. No puedo enseñar a sumar si no conozco los números, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tengo que partir de todo eso para poder hacerlo, porque en el aula presencial es más sencillo de ver por dónde van mis alumnos que en la otra. Cuando hacemos el tema del desarrollo y planificamos el desarrollo, no se trata de exponer el tema partiendo de los puntos clave y desarrollándolos. Es decir, hay que ahondar en el tema, ¿no? Entonces, y luego hay que poner ejemplos y hay que utilizar ejemplos y vídeos para todo este tipo de cuestiones. Y durante el desarrollo es muy importante el planificar el feedback que le vamos a pedir a los alumnos, ¿no? Es decir, preguntas lanzadas al aire, preguntas hechas con un Kahoot, por ejemplo, o preguntas a alumnos muy concretos que sabemos que o tienen problemas o que nos van o que no los tienen, para poder apoyar al resto y que lo vayan a hacer. Y luego, obviamente, el cierre de las clases online son diferentes a las clases presenciales, ¿no? Hay que hacer resúmenes, hay que poner los esquemas y hay que visualizar todo lo que nosotros vamos a hacerlo. Y luego, sobre todo, hay una cuestión que los docentes a veces no tenemos en cuenta, que es que hay que pensar en las familias, ¿no? Es decir, imaginad, por ejemplo, y eso todos los que tengáis hijos lo habéis vivido si habéis tenido un confinamiento. Gente que trabaja desde casa tiene que lidiar con sus hijos, con su trabajo, con los profesores y con todos los deberes que les mandamos, ¿no? Entonces, aquí se ha visto casos, por ejemplo, de colegios donde se mandaba tantísimo trabajo que las familias no podían casi ni trabajar desde casa, porque se tenían que dedicar casi a tiempo completo a la enseñanza de sus hijos. Y esto con respecto a la planificación. Con respecto a lo que es la enseñanza, aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es que
por ejemplo, la distancia transaccional de Moore, que es una distancia que es de un autor, de Moore, que es la distancia de la educación en línea, lo que habla es que la distancia entre la gente, entre el docente y el alumno, es mucho más que espacio físico. Es decir, hay una distancia, una barrera muy fuerte que incluye percepciones y comprensiones. Y eso, en un aula, es más sencillo de poder identificarlas que en la forma online. Por eso hay una brecha de comunicación muy importante en las clases que damos online. Entonces, al final, el propósito de las sesiones tiene que ser también conectar a los participantes y reducir esta brecha de comunicación, ¿no? Es decir, que haya conexión de todas las presencias que ya Johnson nos comentaba en 2010. La presencia cognitiva, la presencia social y la presencia docente en el tiempo de clase. Es decir, que tenemos que, no solo porque estemos conectados, vamos a tener estas presencias, ¿no? Es decir, hay que hacer ese espacio de comunicación, lo hay que hacer lo más pequeño, ese espacio que separa a lo que es el instructor del alumno. Con lo cual podemos motivar, podemos interesar y alentar a los alumnos a trabajar en los temas que les propongamos, por ejemplo, con el feedback que les pidamos de las preguntas estas que os estoy diciendo que hay que ir metiendo dentro de todo esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis este gráfico, es que es el que os comentaba antes. En una clase online es muy complicado dar una clase magistral de más de 15 minutos porque se van a perder. No solamente se van a perder, sino que tienen muchísimas más distracciones, aunque no lo parezca, en su propia habitación o en el salón de casa que en la sala de estudio, ¿no? Entonces, esto es una buena forma de poder identificar cómo podemos planificar y cómo podemos hacer la clase, ¿no? Es decir, primero una parte magistral y luego ya más trabajo en grupo, más participativo, hacer proyectos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí igual, aquí hay diferentes tipos de tips, ¿no? Es decir, desde que participen los alumnos, hay que evaluar cómo vamos a ver luego. Como hemos dicho, hay que tener un inicio eficaz, hay que mantener el ritmo, como hemos visto en la anterior. Una cosa que hay que obligar a los alumnos es a tener la cámara puesta siempre, ¿vale? Para que tenéis todos los memes y todos los vídeos de alumnos intentando escaparse de las clases online durante estos meses. Hay que realizar encuestas y preguntas y sobre todo hay que monitorear el tiempo para que no se nos vaya el santo al cielo y de esta manera poder estar directamente haciendo las cosas de una forma más adecuada. Y con respecto al tema de la evaluación, hay que adaptar la evaluación al contexto particular y al contexto realista en el que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos ante, es verdad que el coronavirus y la pandemia nos ha dado muchos problemas, pero también es una oportunidad, porque de repente en el tema de la evaluación, por ejemplo, se nos presenta una ocasión magnífica para poner en práctica una evaluación auténtica, es decir, la que premia no el examen, sino el proceso y la adquisición de competencias, ¿no? Entonces, podemos evitar estas brechas que hay, es decir, la brecha de acceso, obviamente, es la más complicada porque es la que está relacionada con no tener dispositivos, pero también podemos evitar otro tipo de brechas con las evaluaciones, ¿no? La brecha de uso y la brecha de competencias, ¿no? Entonces, al final, no solamente están estas, al final hay que añadir que la evaluación online se desarrolla en un concepto que es totalmente incierto, un contexto que es totalmente incierto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la normativa legal en cada país, en materia de protección de datos, en materia de derechos de privacidad de los niños, en materias de el riesgo o de la suplantación de identidades, tenemos un problema en todo eso, ¿no? Entonces, al final, hay que definir un enfoque de evaluación para cada materia. Y esto da exactamente igual que sea presencial o sea online o sea semipresencial. Y esto es un aspecto súper importante que al final lo que va a hacer es va a vertebrar y a integrar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, al final, bueno, hay muchas formas de hacer clases. Aquí tenéis, os he dejado un cuadro que es bastante interesante. Sobre todo es interesante cuando vemos el segundo, ¿no? Un workshop online, un taller online, ¿no? Es decir, que hay formas y estrategias metodológicas y técnicas de evaluación que no solamente son como la clase teórica, una prueba objetiva y un examen, ¿no? Es decir, que tenemos otro tipo de formas de evaluación que van desde hacer proyectos y aprendizaje basado en proyectos, portafolios, memorias, autoevaluaciones, evaluaciones entre pares, memorias, es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer para poder evaluar las competencias. De hecho, el examen en sí mismo, el examen de recuerdo, no evalúa muy bien las competencias, ¿no? Si es lo que queremos hacer. Con lo cual, al final, como os digo, hay un espacio
que puede ser muy interesante para poder hacer de repente una evaluación auténtica, ¿no? Entonces, bueno, aquí igual, aquí hay una serie de tips para poder evaluar, es decir, por ejemplo, como norma, y esto lo digo en un tema que es como muy especial, que es la pandemia del COVID, pero esto es como norma general, habría que hacer una evaluación continua de las asignaturas, ¿no? Es decir, con un número de pruebas adecuado en coherencia con la adquisición de competencias. Es decir, primero tengo la competencia y luego lo que hago es utilizo la prueba de evaluación para evaluar esa competencia, ¿no? Y hay que diversificar ahí los métodos de evaluación. Luego, habría que dar la opción de prescindir totalmente de las pruebas finales en un contexto como este. Y esto puede tener o sea, que es complicado porque incluso ya sabemos que muchos docentes están acostumbrados a estas pruebas de evaluación y no están acostumbrados a otra, pero es que tenemos que distribuir el peso de la calificación final en diferentes acciones de evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos aminorar el efecto de una prueba final que además no sabemos, ni siquiera podemos asegurar que que el que está detrás de la cámara, por ejemplo, es el propio niño, sino que puede haber muchísimas más trampas si no tenemos sistemas de que esto lo hagan. Luego, análisis de plagio, obviamente, tenemos que intentar ser mucho más estrictos en el tema del plagio e intentar hacer un sistema de evaluación por pares, es decir, intentar que ellos se autoevalúen y evalúen a sus pares. Utilizar rúbricas, luego, si tenemos tiempo al final, os voy a enseñar cómo yo hago una asignatura para que veáis cómo se puede hacer todo este uso de las rúbricas de forma online, ¿no? Y luego es importantísimo que si hay internet y hay capacidad de poder poner una cámara y tal, y esto siempre la hay porque muchas veces me dicen los profesores, es que mis alumnos no tienen cámara, pero normalmente tienen un móvil porque pasa que en el mundo hay más móviles que personas, ¿no? Entonces es muy complicado encontrar una familia que no tenga un solo móvil. Bueno, pues con un móvil y una aplicación, por ejemplo, como puede ser DroidCam, podemos utilizarlo para que sea nuestra videocámara. Es decir, que en ese sentido se pueden hacer presentaciones y defensas utilizando las herramientas de videoconferencia, ¿no? Entonces, bueno, al final esto es importantísimo y aquí partimos a lo que es la propia herramienta, ¿no? En la recta final de esta presentación, y cuando tengamos ya un poquito más de tiempo, lo que hago es que me meto en mi y comparto la pantalla y os enseño alguna cosa para poder ver cómo lo hago, si al final tenemos tiempo. Entonces, las herramientas, ¿cómo he escogido yo las herramientas? Pues lo primero, he seguido una serie de criterios y el primer criterio es que tengan que ser accesibles y gratuitas, ¿no? Es decir, ya no hablo de software libre o con toda la filosofía del software libre, que me parece que también es adecuada, sino que lo que hago es que entiendo que el problema que tenemos ahora tiene que ser solucionado, con lo cual hay una serie de herramientas que son gratuitas, aunque son de empresas privativas, que nos pueden dar ese tipo de opciones. Y luego lo que he hecho es, esas herramientas las he analizado y os voy a contar cada una de ellas, qué cosas buenas tienen, qué cosas malas tienen, qué les falta, cómo podemos complementarlas y tal. Entonces, las tres primeras son las más famosas y son las que más se están utilizando en todo el mundo, ¿no? La solución de Microsoft, la solución de Zoom, con lo que estamos haciendo esta videoconferencia, por ejemplo, y la solución de Google. Todas son gratuitas. Obviamente, son gratuitas porque no se paga por ello, pero obviamente cada una tiene sus contras, obviamente, ¿no? Sobre todo hay una contra que me parece, por ejemplo, que tiene Zoom y Classroom, que es el tema del uso de los datos de los niños. Pero es verdad que los programas educativos de estas empresas, sobre todo tanto de Microsoft como de Google, son gratuitos para todas las escuelas del mundo, ¿no? Entonces, al final podemos acceder a suites de entornos virtuales de aprendizaje muy, muy potentes para poder utilizarlas en el aula. Entonces, al final, por ejemplo, si cogemos Microsoft Teams, tiene todo ventajas y una gran pega, que es mucho más complicada de utilizar que otras, pero tenemos trabajo en grupo, tenemos videoconferencia, tenemos gestión de proyectos, tenemos almacenamiento de documentos, tenemos una suite ofimática, tenemos posibilidad de meter cierta pequeña gamificación, pero tiene una dificultad media. Es decir, esto entiendo que hay profesores que no están formados para todo esto, que pueden tener problemas a la hora de tenerlo. Lo mejor que tiene un respeto por la privacidad de los niños total, que esa es la gran fuerza que tiene esta aplicación. Luego tenemos Zoom, que Zoom es muy interesante para algunas cosas. Es verdad que Zoom no me permite hacer lo que me permiten hacer las otras dos. No puedo trabajar en grupo, obviamente es un software de videoconferencias, pero lo bueno que tiene es que
me permite complementar otras soluciones como Moodle, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una solución de videoconferencia excelente porque funciona muy bien además para complementar otros servicios. Y luego tenemos Google Classroom, que también tiene su propia solución de videoconferencia, que es Google Meet, ¿no? Aquí podemos trabajar en grupo, podemos hacer videoconferencias, no tiene un gestor de proyectos ni gamificación, pero podemos tener todo lo que nos da la suite de Microsoft con la grandísima ventaja que es muy fácil de utilizar. Entre las dos, por ejemplo, yo siempre lo digo, la solución más profesional es la de Microsoft, pero la más fácil es la de Google. Entonces aquí tenemos como, sobre todo la gente que tenga capacidad de decisión para ver lo que hacemos en cada colegio, obviamente tenemos que pensar en qué tipo de profesores tenemos, qué tipo de alumnos tenemos y que sobre todo qué tipo de recursos tenemos, ¿no? Porque cada una va a dar pie a una de las, a poder hacer las cosas mejor o peor, o más fácil o más difícil, ¿no? Y luego tenemos otras tres que complementan o son una alternativa como la última. Por ejemplo, que yo he puesto ClassDojo, Moodle y Edmodo. Estas 6, ya os digo que aparecen en la página de UNESCO de o aplicaciones para el uso de clases online en época de COVID, ¿no? Entonces, ClassDojo es una aplicación que a mí me encanta, es una aplicación que nació como una aplicación de gamificación, pero que se ha convertido al final en una especie de Google Classroom, por así decirlo, para niños más pequeñitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto para educación infantil y sobre todo para primeros de primaria es maravilloso porque mete un sistema de gamificación basado en avatares muy, muy interesante, ¿no? No se puede trabajar en grupo, no tiene videoconferencia, no tiene gestión de proyectos, pero tiene una ventaja frente a las otras que nadie lo tiene, que es que tiene un acceso directo para comunicarnos con todas las familias, ¿no? Entonces viene muy bien sobre todo para complementar estos servicios que las otras no tienen. Y luego está Moodle, ¿no? Moodle es, ¿qué deciros de Moodle? O sea, es lo más clásico que hay en formación online. Tiene de todo, porque además Moodle es una plataforma que lleva muchísimos años desarrollándose, tiene detrás una grandísima comunidad de gente que desarrolla de forma gratuita esta aplicación, este entorno virtual de aprendizaje. Y lo tiene todo, porque tiene trabajo en grupo, no tiene videoconferencias, pero se puede meter con Zoom, tiene almacenamiento de documentos, podemos meterle un plugin de ofimática, podemos meterle un plugin de gestión de proyectos, tiene gamificación y el único gran problema, y es el grandísimo problema que hay, es que tiene una dificultad muy alta de uso. Es decir, para sacarle todo el jugo que tiene Moodle, hace falta ser un experto en informática. Porque al final, si por ejemplo queremos hacer en Moodle una calificación ponderada de media, es complicadísimo. Es decir, que no es nada sencillo. Y luego tiene un aspecto que, aunque es negativo, a mí no me importa tanto, pero hay mucha gente que sí que le importa, que es más feo que los demás. Es decir, que es una aplicación que estéticamente es una aplicación más de la web 1.0 que de la web 2.0. Pero es muy clásico, no falla y es para todo tipo de alumnos. Es verdad que cuando yo siempre hablo de Moodle, siempre digo que es una extensión de las metodologías más clásicas de aprendizaje, que no está ni mejor ni peor, es decir, pero que, por ejemplo, para un aprendizaje basado en proyectos, yo obviamente, si tengo que hacer una BP, lo que haría sería elegir una plataforma como Microsoft Teams para todo esto, ¿no? Que me parece que es mucho más adecuada, sobre todo por el software de gestión de proyectos que tiene. Entonces, Moodle sirve, pero es dificultad muy alta. Lo bueno que tiene es que esta sí que es gratis, no solamente es gratis, sino que respeta todo lo que tiene que ver con el software libre. Y luego la gran olvidada, que yo nunca he entendido por qué es tan olvidada, es Edmodo, ¿no? Que es una plataforma que es muy fácil de utilizar, que tiene trabajo en grupo, que tiene videoconferencia, que tiene gestión de proyectos, que tiene almacenamiento de documentos, ofimática, tiene un montón de plugins para poder instalar y que es gratuita y que tiene una dificultad baja de manejo. Es como las 3 Bs. Es bueno, es bonito y es barato. Entonces, entre todas, yo nunca os podría decir cuál es la mejor. Yo puedo decir la que yo preferiría para un trabajo como el mío, pero es verdad que cada una es adaptable a casi todas las capacidades de formación que tienen los centros escolares, ¿no? Y luego también depende de un montón de cosas. ¿Cómo escojo yo la propia aplicación que yo quiera? Bueno, pues básicamente lo que yo haría siempre sería, lo primero, ver quién la va a utilizar. ¿Quién la va a utilizar? Los profesores.
¿Qué tipo de profesores tengo? ¿Qué tipo de docentes tengo? ¿Tienen una alta capacidad y una alta competencia tecnológica? Pues puedo ir a algo más complicado y más completo. ¿Que no tienen una gran capacidad tecnológica? Pues tengo que ir a una cosa mucho más sencilla, porque lo primero que tengo que hacer es pensar que ellos van a utilizar esta herramienta para poder dar clases, ¿no? Entonces, una cosa que hay que hacer siempre, y esto es un mensaje para todos los directores y para todas las directoras y los responsables de equipos, hay que formar a los profesores en clases online. Es decir, hay que formar a los profesores en todo lo que os he estado contando yo, pues en darles las herramientas necesarias para poder llegar a una clase online y no sentirse perdidos, ¿no? Porque al final no sabemos esto cuánto va a durar y es algo muy necesario. Y al final este tipo de cosas lo que hace es que la formación online ha llegado para quedarse en este sentido, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de formación más de adultos y más tal, se ha demostrado que si se quiere y se hace y se tiene la competencia, tú puedes dar una clase online perfectamente igual de válida que una clase presencial. Entonces, al final, la elección, la primera cosa que tengo que tener en cuenta, y me parece que es muy importante, es esa. Es decir, ¿quién la va a utilizar? ¿Los profesores? Bueno, pues si mi equipo de profesores no puede, tengo que elegir una cosa más fácil. Y aquí no se trata de que tenga a 3 profesores que sean muy máquinas en la tecnología, porque en un grupo al final lidera el que menos sabe. Es decir, yo lo que no puedo hacer es poner una aplicación que sea muy complicada si tengo un grupo de profesores o profesoras que no van a saber utilizarlo, ¿no? Entonces, tengo que mediar entre la tecnología y el equipo docente. Y luego la segunda cosa que tengo que tener en cuenta, obviamente, es a los niños y a las familias. Es decir, las familias están preparadas. ¿Hace falta mucho Internet? Porque si hace falta mucha conexión a Internet, seguramente no pueda utilizar vídeos. Entonces tendría que utilizar otro tipo de cosas. O a lo mejor lo que tengo que hacer es meterlo en pendrives y mandárselo a los niños todos los documentos o todos los vídeos. Es decir, que ahí hay muchas formas de poder hacer las cosas y de poder hacer llegar a todo esto. Porque, por ejemplo, no tiene nada que ver la situación de Internet en el Caribe con la situación de Internet en el continente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, las experiencias que he tenido en Caribe, en República Dominicana sobre todo, y las que ha tenido gente de la empresa en Cuba, ha sido que el Internet era muy deficiente, con lo cual no podía, era muy complicado hacer todo este tipo de cuestiones. Entonces, al final, resumiendo un poco, y ya pasamos, si queréis, a las preguntas, básicamente lo que tengo que tener en cuenta es que mi mentalidad como docente tiene que cambiar. Tengo que convertirme en un emprendedor de las clases online en tiempos de pandemia. Y tengo que tener esas competencias, porque al final no me va a quedar más remedio que hacerlo. Entonces, lo que tengo que hacer es planificar las clases, no como si las fuera a dar, de hecho, en la sala, sino que tengo que planificar mis clases como si las fuera a dar de forma online. Y a partir de aquí va todo corrido, es decir, porque yo tengo esa planificación de las clases, voy a hacer un inicio, voy a hacer un nudo y voy a hacer un fin, y luego cuando tenga que dar las clases utilizaré todas estas herramientas para ello. Y que no se nos olvide que si estoy haciendo cosas como proyectos, estoy haciendo clases online, estoy haciendo flip classroom, estoy haciendo diferentes metodologías y utilizando diferentes metodologías, lo que no puedo hacer es evaluar como evaluaba antes, sino que tengo que adaptar esas nuevas metodologías que estoy utilizando y esos nuevos proyectos para evaluar de una forma adecuada, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay mucha literatura sobre el tema y yo os aconsejo que adaptéis vuestra evaluación a la forma que tenéis de dar las clases, que ahora es muy diferente a todo esto, ¿no? Entonces, lo último es daros las gracias por haberme escuchado. Ahora pasamos a las preguntas, todo lo que queráis. Esa es mi dirección. La tenéis para absolutamente lo que sea necesario. Me podéis escribir dudas, preguntas, y aunque no puedo hablar por ella, pero la siguiente ponente os va a decir exactamente lo mismo. Es decir, yo soy experto en temas de metodologías, ella es experta en temas de robótica y cosas más avanzadas, pero estamos aquí para absolutamente todo lo que necesitéis. Entonces no tengáis ningún tipo de problema en escribir o en localizarnos por redes sociales, por LinkedIn o por Twitter, para que os podamos echar una mano en absolutamente todo lo que tengáis. Y ahora, si queréis, pasamos a las preguntas y estoy preparado para... Dispara. Sergio, muchas gracias por tu presentación, te lo agradecemos nuevamente y claro, tenemos varias cosas, tenemos preguntas y también tenemos algunos comentarios de nuestros asistentes. Sí. Ya, mira, la primera es una pregunta. Dice Sergio, a tu juicio, ¿generan los mismos aprendizajes las clases a distancia que las clases presenciales? Vale.
pueden generarlos, igual de buenos, igual de malos. Es decir, o sea, lo que yo siempre digo es que el aprendizaje no es bueno por ser presencial o por ser a distancia. Ahí estamos hablando del docente y de su forma de dar la clase. Yo conozco docentes que son realmente malos dando clase y docentes que son maravillosos. Entonces, el, el que sea online o que sea presencial no nos va a asegurar que sea algo bueno. Pero sí, lo que sí que puedo asegurar es que una clase online bien preparada y bien ejercida y bien dada es exactamente igual de eficaz que una presencial. Exactamente igual de eficaz. Debería serlo. Está en cómo se planifica, cómo se Claro, ejecuta claro. el trabajo en el fondo. A ver, va a haber cosas que no se pueden hacer. Cuando trabajamos en educación infantil, por ejemplo, o cuando trabajamos en los primeros años de primaria, es verdad que tú necesitas el contacto con los niños y eso se está perdiendo. Eso es lo que me refería al Sí. principio. Eso no puedo hacerlo de forma online. Pero si estamos hablando de conocimientos, si estamos hablando de competencias, se pueden entrenar y se pueden adquirir los conocimientos exactamente igual. Claro, y apoyarnos, bueno, de todas estas herramientas también que nos ofrece la tecnología. Y como Mm. lo dices tú, es muy importante el hecho también eso de la cercanía con los niños, sobre todo con los más pequeños. Pero hay instancias que nosotros podemos utilizar la tecnología como para poder acercarnos un poquito. Te lo digo por experiencia propia, yo soy profesora de segundo básico y también utilizo ahí ClassDojo para estar cerquita de Ujú. mis alumnos y también de mis apoderados. Claro, es que fíjate, yo el trabajo que he ejercido en UNESCO de con temas de discapacidad, al final, discapacidad y sobre todo de educación inclusiva. Cuando hablamos de educación inclusiva, la inclusión no es otra cosa que no dejar a nadie atrás. Entonces, la tecnología es un puente que tendemos entre la discapacidad, por ejemplo, o las necesidades educativas especiales que tenga uno de nuestros alumnos o alumnas con su realidad de su clase. Es decir, la tecnología nos puede servir para que ellos se sientan mejor, para que se comuniquen mejor, para que aprendan mejor. Por eso es tan importante utilizarla de una forma adecuada. Así es. Mira, Sergio, en segundo lugar tenemos un comentario de Vicente Cabrera que te saluda y agradece tu presentación. Y otro comentario de Marcos Ramírez, dice que coincide contigo, Sergio, que los docentes deben mejorar sus prácticas utilizando las TIC. Además, comenta que otra plataforma que se puede utilizar también es EducaPlay Móvil. Yo no la conozco, pero yo he elegido solo 6, pero hay muchísimas. Es decir, que tampoco lo que nos tenemos que hacer, o sea, a mí me podéis hacer caso, no, pero no me tenéis que hacer caso. Es decir, que en ese sentido seguro que conocéis muchísimas plataformas y lo que sí que os pediría es que si conocéis muchas cosas y sois expertos en este tema, lo que tenéis que haceros es perfiles en redes sociales para poder también transmitir vuestro conocimiento y poder mejorar la labor docente de un montón de gente que no es capaz. Así que encantado de los comentarios y si es una buena plataforma, animaros a utilizarla también. Así es, pues, debemos trabajar de forma colaborativa, sobre todo en estas circunstancias. Eso es. Mira, tenemos acá una pregunta ahora, número 4, dice, ¿cómo evalúas las competencias de los estudiantes para la elección de las TICs con las que deben planificar las clases? ¿Cuánto tiempo tengo para, para responder la pregunta? El que tú quieras, Pues el que tú quieras, eso nos Sergio. da para otra No te hora. preocupes. A ver, ya no solamente, o sea, os voy a responder de forma muy general, pero creo que la evaluación de competencias, para evaluar una competencia, sea cual sea, me da igual que sea una competencia blanda, una competencia más dura de asignatura o una relacionada con la tecnología, ¿no? O las competencias del siglo XXI, o lo que sea. Yo tengo que tener claro que esa competencia, ¿qué es? Porque si tengo claro lo que la competencia es, que es al final lo importante, porque cuando hablamos de las escuelas y hablamos de la labor de la escuela, la labor de la escuela no es otra cosa que formar a los futuros ciudadanos competentes en la sociedad, ¿no? De hecho, hablamos de competencias directamente ahí. Con lo cual, si yo tengo claro esa competencia, a mí el contenido me da exactamente igual. Incluso la evaluación me daría igual, porque lo importante es la competencia. Si yo tengo claro esa competencia, lo primero que hago es la evaluación. Es decir, cómo podría darme cuenta, cómo podría decir si ese niño o esa niña tiene esta competencia, ¿no? Yo utilizo mucho las rúbricas escaladas, ¿no? Entonces, eso puede ser una posibilidad. Bueno, el contenido es lo último, porque tú, si tienes clara la competencia y tienes clara qué prueba vas a hacer para evaluar, ahí tienes el contenido que tienes que hacer para que ese niño o esa niña sepa pasar esa prueba de evaluación.
Es decir, eso es una planificación por competencia. Tengo la competencia, hago una prueba de evaluación y le enseño el contenido que hace falta, el contenido o las habilidades que hacen falta para superar esa prueba de evaluación. En cuestiones de tecnología depende mucho, obviamente, de a qué llamemos competencia tecnológica. Porque la competencia tecnológica, las competencias tecnológicas que tienen que tener los niños, que pueden ser desde competencias actitudinales a competencias más profesionales, ¿no? De saber manejar un procesador de texto, saber manejar un sistema operativo. Todo eso, cada una tiene su forma de ser evaluada, ¿vale? Lo que sí es verdad es que al ser una competencia más blanda, no tan relacionada con el contenido, yo lo que nunca haría sería evaluar una asignatura de tecnología con exámenes. Nunca. Haría otro tipo de cosas. Claro. Mira, Sergio, pasamos a la número 5, que dice así. En ENIE hemos visto diversos expositores sobre programación y también sobre robótica, visualizando que estas áreas requerían mucho desarrollo a futuro y más profesionales también. ¿Compartes tú esa misma aseveración? Estoy convencido que yo no soy muy conspiranoico, obviamente, ¿no? Pero creo que una de las razones principales por las cuales hay tanto afán con enseñar robótica en los centros y enseñar programación es porque hacen falta. Y van a hacer falta en un futuro. Entonces, en cuestiones de programación, si nosotros vemos un poco, retraemos un poco de años hacia atrás y vemos la programación, cómo se enseñaba hace 20 años y cómo se enseña ahora y lo que ha pasado entre medias, seguramente nos demos cuenta que cuando hace 30, voy a decir 20, ya me estoy quitando años, hace 30 años teníamos un Spectrum o teníamos un ordenador que teníamos que programar, esa gente que nosotros jugábamos y programábamos, teníamos el abecedario, teníamos, o sea, es lo que decía, si quieres aprender a contar, tienes que saber los números, si tienes que aprender a programar, tienes que saber el lenguaje básico de la programación. Nosotros sabíamos, salieron excelentes programadores y ahora, bueno, de hecho, no ahora, porque ahora ya se está empezando otra vez a trabajar eso, pero hubo una falta de lenguaje de programación. Es decir, la gente que se metía a la programación en la universidad, de repente no tenía ese lenguaje. Y creo que es una de las cuestiones por las cuales se está metiendo dentro de eso. Además de todos los beneficios que tiene, que eso ahora en la siguiente sesión algo os contará todos los beneficios que tiene la programación en la robótica para los niños en cuestiones de plasticidad cerebral y ese tipo de cosas. Pero vamos, o sea, yo creo que sí, que efectivamente el que haga falta tantos programadores en un futuro es una de las razones por las cuales estamos viendo todo este boom de la robótica. Que de repente el coronavirus lo que ha hecho es pararlo, porque iba hacia muchísimo más. Nosotros, de hecho, por ejemplo, nuestros contenidos, la mayor parte de nuestros contenidos tienen que ver con ese tipo de cuestiones, programación, robótica, videojuegos, ese tipo de cosas. Claro. Mira, Sergio, ahora vamos a pasar aquí a un comentario, bueno, más que nada un agradecimiento de Roberto Vivanco, quien agradece tu presentación, dice que es muy focalizada en la utilidad de los recursos para la enseñanza, y también José Luis Vivera también agradece una presentación muy temática con mucho desarrollo, dice. Muchas gracias. Y me está llegando no sé si es bueno o malo, pero muchas gracias. Me está llegando, Sergio, una última pregunta que dice, ¿cómo generar aprendizaje cooperativo si los estudiantes hoy no se encuentran en clases presenciales, impidiendo que trabajen de forma colaborativa? Vale, la única forma es con un software de los que os he explicado. No se puede si no. Es decir, no podemos generar aprendizajes colaborativos eficaces por medio de un email o por medio del WhatsApp, por ejemplo. Es decir, necesitamos plataformas como la que hemos hablado de que hace proyectos de Microsoft o la de Google, que nos permitan y tengan esa capacidad de poder ya no solamente juntar a los alumnos, ¿no? Juntar y que se vean los alumnos, sino de que trabajen, que compartan documentos, es decir, que hagan lo mismo que hacían con el aprendizaje colaborativo, pero que lo hagan de forma online. Es más complicado, pero se puede hacer. Así es. Bueno, Sergio, agradecemos nuevamente tu presentación, de verdad, te enviamos a la distancia un abrazo, pero fraterno, siempre agradecidos de contar contigo, Un así que placer. muchísimas gracias, Sergio. No, gracias a vosotros, de verdad, a todo el mundo que me ha escuchado, al cole, a todo, a la corporación, porque es como estar en casa, básicamente, como siempre. Si eres bienvenido cuando se pueda, la verdad. En cuanto pueda. Vamos, no Cuando me lo digas 2 podamos. veces. Pero la invitación está hecha. Muchísimas gracias a todos. Ya, Sergio, que estés muy bien. Hasta luego. Cuidaros.
Les recordamos a nuestro público asistente que puntualmente a las 17:15 horas se realizará la charla taller de Álvaro Rodríguez de Possible Lab. Los esperamos a todos, no lo olviden, a las 17:15 horas en punto.
Retomamos nuestra penúltima sesión de ENIE 2020. Les recordamos a todos nuestros asistentes que el registro audiovisual de nuestras presentaciones las podrán encontrar en nuestro sitio web www.enie.cl. A continuación, dejaremos con ustedes a Alba Rodríguez de Posible Lab. Alba, ¿cómo estás? Bienvenida a ENIE 2020. Hola, muy buenas. Bueno, aquí son noches, allí son tardes ya. Sí, Como ha dicho Sergio, estamos un poco separados, pero bueno, un placer poder estar con vosotros. No, el placer es nuestro, Alba. Mira, le voy a contar un poquitito al público quién eres tú y qué es lo que, en el fondo, el tema que nos traes a presentar, ¿ya? Perfecto. Mira, le contamos a nuestro público que Alba Rodríguez es profesora y experta en tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Se desempeña actualmente como directora de innovación y tecnología educativa en Posible Lab. Posible Lab es una empresa española que se dedica a la consultoría y asesoramiento dirigido a centros educativos, instituciones y universidades. Además, imparte programas de formación dirigidos a profesionales de la educación y formación continua, y también coordinan proyectos educativos basados en el uso de las nuevas tecnologías del aprendizaje y conocimiento. Como siempre, sus preguntas e interacciones las pueden realizar a través del chat, las cuales serán leídas al finalizar la presentación de Alba. Así que, Alba, te doy el pase, es todo tuyo la presentación ahora. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos, gracias por compartir este rato con nosotros, primero con mi compañero Sergio y ahora conmigo. Y para mí es un placer el poder hablaros de lo que me dedico realmente, de lo que cada día dedico muchas horas para ver cómo somos capaces de poder introducir esto poquito a poco en las aulas. Cada vez lo vemos más, pero creo que el título es ideal porque es innovar, experimentar y aprender usando la robótica. Pero además, como os quiero mostrar en esta charla, queremos ir un poquito más para lograr esa innovación y experimentación. Como os comentaban, aquí sale un poquito quién soy y también tengo que decir que gracias a la posición que ocupo ahora mismo en Posible, como directora de Innovación y Tecnología, no paro de aprender. Y eso también es lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros alumnos día a día. Aparte, sigo mi formación haciendo el doctorado en Educación, en este tipo de tecnologías, y también mi formación en experta en nuevas tecnologías y la ingeniería que estudié, pues yo creo que me ha dado esa visualización de la necesidad que conlleva el uso de la robótica y la programación en el aula. Sin más, comentaros que, como os he dicho, vamos a hablar de la robótica como herramienta para el aula, pero quiero ir un paso más allá y vamos a hablar de la metodología STEM. Seguro que ha salido mucho y últimamente es un término que tenemos en nuestro día a día, pero es verdad que tenemos que saber lo que significa para entender cómo empezar a utilizarlo e implementarlo en el aula. Como ya sabéis, STEM, la palabra, proviene de las siglas de diferentes palabras, en este caso de términos en inglés, ¿de acuerdo? Que serían pues ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Lo bueno es que todo este tipo de metodología engloba, porque considera como algo intrínseco, el hecho de la robótica y la programación. Por tanto, vamos a ver que el uso de este tipo de herramienta con una metodología de este tipo encajan perfectamente. Por tanto, vamos a poder utilizarlo en nuestro día a día sin necesidad de cambiar nuestros hábitos o tratar de utilizar innovaciones o situaciones nuevas en las cuales como profesores no nos sintamos cómodos. Eso sí es importante saber que en el último momento, en el último tiempo, ya se añade la letra A entre la E y la M, que es el arte. Tenemos que entender que aunque queramos hablar de una rama muy científica, muy técnica, nunca podemos olvidarnos de esa rama de humanidades que al fin y al cabo pues son las que nos enseñan y nos ayudan sobre todo a desarrollar nuestra creatividad, que es algo que tendremos muy presente durante todo este proceso.
Aparte, también, junto con el STEM, siempre van de la mano el llamado pensamiento computacional. Y en el en el momento en el que nos encontramos en nuestro día a día, es una competencia que tenemos que empezar a trabajar con nuestros alumnos. Y gracias a este tipo de metodología y a la robótica en concreto como una herramienta, vamos a ver que somos capaces de trabajarlo de manera súper sencilla y natural con nuestros alumnos. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de pensamiento computacional lleva la palabra algoritmo con ella. Esto quiere decir que un algoritmo no es que sea algo complejo ni que se separe de nuestra rutina, ni mucho menos, o que tengamos que tener una experiencia muy técnica para poder ejecutarlo y llevarlo a cabo, sino que el algoritmo está en nuestro día a día. Aparte, al ser un concepto complejo, Janet Wings fue la primera especialista en definir este tipo de conceptos en el 2006, por tanto no hace tanto tiempo. Además, tenemos que tener claro que esa palabra, ese patrón que vamos a seguir, ese dogma que vamos a implementar al usar la robótica en el aula, es un proceso que nos va a permitir plantear problemas de tal forma que las soluciones van a ser expuestas en secuencia de instrucciones y vamos a poder crear patrones para las soluciones. Por tanto, esto lo vamos a poder implementar en nuestro día a día siempre partiendo de una herramienta como es la robótica. ¿En qué consiste un algoritmo? Pues vais a ver que sigue un patrón y que además lo encontramos en nuestro día a día. Primero, cuando nos planteamos un problema, vamos a hacer una descomposición, entenderlo por diferentes partes. Una vez tenemos esa descomposición y lo analizamos en secciones mucho más pequeñas, crearemos patrones para poder buscar esa solución. Esos patrones pueden ser pues que siempre que siga una sucesión de actividades yo le dé siempre la misma solución, porque veo que si sigo ese orden se cumple el objetivo que marco. Después seguiremos un proceso de abstracción por el simple hecho de que vamos a ser capaces de, al haber fraccionado ese problema inicial, vamos a poder crear diferentes secciones de un tamaño muchísimo menor que vamos a poder extrapolar a cualquier situación. Y finalmente crearemos el algoritmo, que sería toda esa secuencia hecha en orden para conseguir el objetivo que nos marcamos. Este tipo de proceso implica una serie de actividades que facilitan la resolución de problemas sin ir más lejos. Y muchos habréis dicho, madre mía, pero esto del algoritmo, Alba, perfecto, muchas partes, pero no sé qué es en mi vida real. Pues un algoritmo es simplemente seguir una receta de cocina. Yo sigo unos pasos y si sé que en esta receta incluye cocer el arroz, lo voy a cocer como siempre lo hago. Ahí he hecho una descomposición de la receta entera, he hecho un patrón, que es siempre el de cocer el arroz, porque sé que siempre que vaya a cocer arroz lo voy a hacer así. Abstraigo porque todas las recetas que vaya a hacer diferentes y lleve cocer arroz, seguiré esos pasos y luego tengo mi algoritmo de cómo cocer el arroz. De la misma forma que hemos hecho esta receta, tenemos diferentes actividades que hacemos en nuestro día a día que a lo mejor no nos hemos planteado, como es montar muebles que nos vienen con unas instrucciones, unos dibujitos y vamos haciendo cada uno de esos montajes pues siguiendo esas ilustraciones, sería lo mismo. O incluso montar robots, que podía ser, pues imaginaros que tenemos una solución de Lego, el kit Lego Widow, sin ir más lejos, pues para poder montar esos proyectos que nos proponen y llegar a esas construcciones finales en las que los alumnos van a aprender algo con ellas, pues realmente seguiremos el tema de algoritmos. Por tanto, siempre me gusta lanzar esta imagen y preguntar que si todo lo que acabo de comentar de el STEM, pensamiento computacional, solo lo vamos a trabajar con la robótica y la programación. Es verdad que dependiendo del formato de la sesión, muchas veces se me responde en el momento, luego a lo mejor hacéis algún comentario respecto a esta pregunta, pero os la voy a contestar yo. No solo se trabaja con robótica y programación. Por eso quería dejar muy marcado desde el principio que vamos a ir un pasito más allá. Vamos a basarnos en la robótica, pero es cierto que necesitamos un poco más. La imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla es nuestra mesa de trabajo. Es la mesa de mi equipo que dentro de posible, que trabajo con Sergio, él se encarga del tema comunicaciones, pero el equipo de educación, que es el que yo dirijo, tenemos la suerte de poder trabajar en un espacio bastante grande y disponer de espacios para poder experimentar.
El poder aprender y llegar a la innovación y a la experimentación, como hemos marcado en el título de la sesión, conlleva esto. Conlleva que lo que estáis viendo en la mesa es directamente el prototipado, ¿de acuerdo?, de una especie de vehículo híbrido que queríamos hacer que flotara, por eso el corchopán, y también se moviera en terreno sólido. Por eso el corchopán cilíndrico para moverse, pero para el agua necesitábamos una hélice. Hicimos concursos de hélices, como veis, con cartones, con platos, con cartulinas, con palitos de café. Pues al final no conseguimos ese vehículo, lo que hicimos fue una especie de helicóptero porque llegó a volar, a planear. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conseguir a través de la robótica y la programación, porque aquí tenemos una placa y hemos conseguido ese experimento y, por tanto, un proyecto nuevo y un aprendizaje nuevo. Y ya sabemos que si queremos que algo se mueva, tenemos que seguir ese algoritmo, ese patrón que hemos definido antes. En cuanto a los objetivos de los proyectos STEM, es decir, todas estas actividades que les vamos a plantear a nuestros alumnos con una herramienta como la robótica como vehículo de aprendizaje, vamos a buscar los 6 puntos que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Primero, niveles de pensamiento más avanzado. Esto no quiere decir que sean complejos y que se separen de los contenidos que tenemos que trabajar con ellos, sino que vamos a ir pues, un nivel por encima de complejidad, pero en cuanto buscando la curiosidad, es decir, no nos vamos a desmarcar de esos contenidos que queremos trabajar con ellos, sino que los vamos a complementar y motivar que quieran saber más. Siempre tenemos que tener claro que todo este tipo de proyectos, de actividades que presentemos, tienen que tener un contexto con su realidad. Tenemos que tener claro que nuestra realidad y la realidad del estudiante no es la misma, por edad normalmente, pero sí que compartimos ciertas secciones o ciertas parcelas de nuestro día a día. Por tanto, tenemos que buscar siempre una contextualización, una motivación que englobe su realidad. Favorecer siempre el trabajo colaborativo, vamos a apostar por proyectos que ayuden al trabajo cooperativo, a que estemos juntos, trabajen en equipo, valoren la necesidad de tener otros compañeros, ya que ellos solos no van a ser capaces de llegar a ese objetivo. Marcarles un problema para que lo den solución y de esta forma trabajaremos su flexibilidad. Nosotros les marcaremos un objetivo, pero es cierto que el camino que vayan a seguir puede ser muy diferente, siempre que lleguemos al mismo punto o por lo menos a dar respuesta a esa pregunta que les hemos planteado en un inicio. Gracias a todos esos caminos, a esas, vamos a decir, diferentes soluciones o diferentes algoritmos y patrones que podemos seguir para dar una solución y más en robótica, trabajaremos con ellos el pensamiento crítico, que es una competencia muy importante en el día en que nos encontramos, más que nada por la, vamos a decir, sobreinformación que manejan nuestros alumnos por el tema de la hiperconectividad que tenemos hoy en día. Procesamos muchísima información, pero también la generamos y la recibimos. Por tanto, está muy bien el trabajar este tipo de competencia por el simple hecho de saber qué está bien, qué está mal, qué es verdad y qué es mentira. Entonces, este tipo de proyectos, gracias al error, ir modificándolo, consiguiendo diferentes soluciones en función de lo que vamos trabajando, vamos a poder trabajar este tipo de competencia y además podrán pues, valorar de acuerdo los resultados y conclusiones que van a ir generando los diferentes equipos y sus diferentes compañeros al trabajar sobre un mismo objetivo. Y finalmente, como os he dicho antes, ya que incluimos la A, tiene que ser con consecuencia y esta consecuencia es la creatividad. Todo este tipo de proyectos que acompaña esta metodología de Learning by Doing, de aprender haciendo, conlleva que tengamos en muy alta estima todo el tema de la creatividad. Y además, con la edad con la que solemos trabajar, tanto niños de primaria como primeros cursos de secundaria, incluso secundaria vamos a decir, en toda su formación, siempre tenemos que intentar trabajar este tipo de habilidad, más que nada porque si no, cuanto más mayores se hagan es más difícil que las sigan desarrollando. Por tanto, como decía Sergio antes, jugar con esa plasticidad que tienen los alumnos y ayudarles no a generar una figura estática que no se vaya a mover, sino ayudarles a que sean flexibles y sean maleables en función de la situación en la que se encuentren. Por tanto, el motivar y el trabajar la creatividad siempre nos ayudará a poder conseguir eso.
¿Cómo empiezo? Pues siempre nos hacemos estas 3 preguntas, porque es cierto que nosotros pensamos, momento en el que nos encontramos, perfecto, competencias del siglo XXI, genial, robótica y programación, más de lo más, porque además juega a nuestro favor, que es interesante, motiva al alumno, me va a dar juego, pero tenemos que ser precavidos. Entonces nos vamos a hacer las 3 preguntas, ¿de acuerdo?, que aparecen en pantalla. Primero, ¿qué contenidos quiero trabajar? Si nosotros queremos hacer una implementación del uso de la robótica en nuestro aula para conseguir esa innovación educativa, tenemos que intentar relacionarlos con contenidos que veamos en el aula para que no se nos quede como algo, vamos a decir, descontextualizado de nuestro aula, de nuestro día a día, de nuestra asignatura o de nuestra programación. Por tanto, primero definiremos qué es lo que queremos trabajar. Después, tendremos que preguntarnos qué es lo que quiero generar o trabajar en mis alumnos, qué competencias. Estas competencias pueden ser técnicas o pueden ser soft skills. También podemos trabajar con el tema de la robótica y la programación, no solo competencias técnicas de pensamiento computacional, que es una de las que se ven más potenciadas en este momento, pero es verdad que podemos trabajar el trabajo en equipo, sin ir más lejos, la flexibilidad, pensamiento crítico. Entonces, todas esas soft skills también nos las podemos plantear como objetivos que queremos lograr al plantear un proyecto como este. Y finalmente, y para mi gusto, y después de dedicarme varios años al tema de la consultoría educativa, desarrollar contenidos y demás, es necesario que siempre nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo enriquece la tecnología que he seleccionado, en este caso la robótica, la placa, el robot, incluso la solución, el software que voy a usar, el trabajo de esos contenidos? Si la tecnología en este caso no enriquece la adquisición de esas competencias o ese contenido en sí, no usemos algo que desconocemos. ¿Por qué? Va a ser una mala experiencia para nosotros como profesores, eso nos va a crear un rechazo ante la posibilidad de un futuro de seguir trabajando con esta opción, y también la experiencia para mis alumnos no va a ser buena. Por tanto, siempre tenemos que tener muy claro que cómo enriquece esa tecnología, si voy a conseguir algún tipo de beneficio. Por tanto, siempre teniendo esas 3 preguntas claras, triunfaremos cuando queramos utilizar, en este caso en nuestro aula, la robótica. Además, este tipo de proyectos, también los STEM, en los que nos basamos con la herramienta en concreto de la robótica, tendrían 3 fases de trabajo que luego os voy a enseñar cada uno de los pasos y los trataremos en detalle. Sería, primero, la identificación del problema y proponer una solución tecnológica al mismo. Por ejemplo, imaginaros, no tenemos un reloj en el aula y vamos a hacer una prueba. Vamos a construir un reloj o un cronómetro para saber el tiempo exacto que tengo para completar esa actividad o ese reto que les voy a plantear a mis alumnos. Por tanto, una vez identificamos el problema, que es que no tengo un objeto, un dispositivo para poder saber cuánto tiempo me queda para completar el reto, propongo una solución. Esa solución, sin ir más lejos, va a ser la construcción de un reloj para poder ver yo en mi clase qué tiempo es, o por lo menos poder cronometrar el tiempo. Fase 2. Los alumnos harán un trabajo de investigación. ¿Cómo puedo suplir la falta de ese elemento, de esa herramienta para que me dé el tiempo? Un reloj, un cronómetro, un temporizador. Planificarán el proyecto, dirán qué es lo que tienen que construir y cómo lo tienen que hacer, y después elaborarán el mismo. Finalmente, en la fase 3, se valorará la finalidad o lo que hemos conseguido con esa construcción. Interpretaremos los datos que nos da, porque como veis, si damos un reloj tendremos horas, minutos, segundos, pero también podemos tener solo horas o minutos. Entonces, según los datos, veremos si esa información total nos sirve o no nos sirve. Si hemos hecho un cronómetro, nos va a contar de forma de que el tiempo empieza desde cero y va aumentando. Pero aquellos alumnos que hayan optado por un temporizador será al contrario, irá restando. Por tanto, todo eso, la interpretación de datos que estamos consiguiendo también es importante. Y luego siempre estos proyectos van seguidos de posibles mejoras del mismo. ¿Por qué? Todo puede salir. Ahora veréis ejemplos de una estructura de cartón muy simple, que es un cubo con una placa en la que se ve el reloj, pero eso se puede ir mejorando. Si tengo una impresora 3D, ¿por qué no voy a hacer una impresión de 3D de la estructura? ¿Por qué no voy a escoger una placa más compleja en la que le voy a añadir otro elemento? Todo eso
tenemos que favorecer a que el alumno tenga esa curiosidad y esa necesidad por ir mejorando su proyecto, que no les coartemos nosotros en esa situación y les limitemos. Es decir, nunca demos una lista de materiales cerrada, nunca demos unos materiales en concreto y nunca demos unas pautas cerradas, sino demos ideas, posibles soluciones o el qué queremos llegar, pero nunca el cómo. Es decir, les damos el objetivo, les podemos decir empieza por aquí, marcándoles un camino, pero que ellos decidan cuántas curvas quieren dar o cuántas montañas quieren escalar antes de llegar a ese final. Junto con las 3 fases que os acabo de comentar, aquí tendríamos pues esa subdivisión en fases más concretas, ¿de acuerdo? Sería la primera la contextualización, la situación en la que nos encontramos, vamos a hacer una prueba que se va a calificar en el aula y no tenemos reloj, ¿qué hacemos? ¿Cómo vais a saber cuánto tiempo os queda para poder completarla? Planteamiento del problema, si no sabéis cuánto tiempo os queda para completarla, ¿cómo os vais a dividir el tiempo? ¿Cómo vas a saber si te da o no? ¿Cuántas preguntas contestas por minuto, por segundo? Aquí procedería a la construcción porque al plantear el problema ellos empezarían a saber cómo lo pueden solucionar. Luego llegaría la experimentación, que es gracias a esa construcción yo aprendo algo. ¿Qué aprendo algo? En este caso estamos trabajando el sistema sexagesimal, contenido de matemáticas, de la asignatura de matemáticas, además en varios niveles, tanto en primaria como en secundaria. Pues gracias a esa construcción y a que luego ver cómo funciona mi reloj, yo estoy adquiriendo contenidos que tienen que ver con el sistema sexagesimal. Finalmente tendríamos la evaluación de he conseguido lo que me he planteado, he logrado el objetivo, he dado solución a mi problema y, como os he dicho, finalmente siempre la mejora, que aquí es donde realmente prevalece, ¿de acuerdo?, ese trabajo de creatividad para que nuestros alumnos no se estanquen y siempre quieran más. Eso también motivará que quieran aprender y despertemos su curiosidad. Por tanto, 3 palabras, 3 términos que yo creo que argumentan perfectamente el por qué tenemos que apostar por una educación STEM, por la innovación y la experimentación en este caso. Y son las 3 palabras que estáis viendo en las imágenes, que sería innovación, porque son proyectos nuevos, no es algo a lo que estemos acostumbrados, no es algo a lo que nuestros alumnos tampoco esperen de nosotros. Entonces hay que aprovechar ese momento y luego realmente cada proyecto es nuevo, por tanto siempre vamos a conseguir, vamos a decir, un proceso de innovación. Invención, porque cada contextualización es un mundo, aunque realmente luego la solución, la construcción pueda ser el mismo objeto, pero realmente van a inventar, van a crear o van a llamar a objetos que ya existen de diferente forma porque consideran que les han dado otra utilidad o los han utilizado de diferente manera. Y como os digo, la creatividad siempre tiene que estar presente. Nosotros les daremos unas pautas, seremos esos facilitadores de contenido y más con herramientas como estas, que es tan sencillo como darles un software, recomendarles una herramienta y empezar a trabajar. Entonces siempre la creatividad, nunca nosotros darles una estructura muy rígida y al contrario, que pueda ser flexible, que los pasos puedan variar y que ellos siempre se sientan con la confianza de poder modificarlo y aportar sus ideas. Entonces, esto está muy bien, pero también ahora me gustaría daros algunos ejemplos de recursos o de cosas que están a nuestra disposición en la red y en este caso la mayoría de ellas de forma totalmente gratuita. Es verdad que cuando hablamos de STEM no solo hablamos de la robótica, que es lo que vamos a trabajar en esta última parte que tiene que ver con el taller, es más práctico, pero que sepáis que también está a nuestra mano si queremos trabajar el STEM, tecnologías como la programación, aquí tenéis diferentes soluciones, robótica, que ahora veremos una en concreto, realidad aumentada también, el modelado impresión 3D y los videojuegos, y uno de estos, nuestro mayor aliado como profesores, es Minecraft y además la Education Edition, que es una versión hecha para profesores. Entonces, que sepáis que hay muchas oportunidades, ¿de acuerdo? No solo nos tenemos a lo mejor que centrar en la opción de robótica y programación, como os he dicho, hay que elegir la tecnología y ver cómo lo enriquece, pero que sepáis que hay muchísimo más. Pero en concreto nosotros nos vamos a centrar en esta solución. Vamos a trabajar, en este caso os voy a enseñar cómo funciona o cómo usaríamos
la famosa placa de Microbit. Esta placa la comentaremos a continuación para que veáis todo el potencial que presenta, pero es una placa que no supera el tamaño de mi palma de la mano y yo tengo las manos bastante pequeñas. Y lo bueno es que tiene se caracteriza por tener una matriz de LEDs en su centro, por tanto eso estimula muchísimo al alumno gracias a que podemos ver la respuesta de las programaciones que estamos haciendo. Ahora explicaremos cómo es la placa, pero en concreto comentaros que este tipo de placa, junto con otras soluciones robóticas, como puede ser Playground Circuit, Lego Mindstorm, la placa Chibi Chip, entre otras, ¿de acuerdo? Incluso Minecraft, se pueden programar con el software MakeCode. El software MakeCode es una solución que es online, que a través de cualquier navegador funciona, que si ponemos makecode.com podemos ver todas estas soluciones robóticas. La web que os han facilitado os llevan directamente a la programación de la placa con la que vamos a trabajar. Es una programación por bloques, vais a ver muy atractiva, muy llamativa para los alumnos y bastante sencilla, es decir, la curva de aprendizaje no es compleja y lo bueno es que esta placa o esta solución, mejor dicho, es muy versátil y vamos a poder utilizarlo con los más pequeños y con los más grandes. Por tanto, es una solución de robótica por la que podemos apostar, invertir en ella y saber que nos va a dar durabilidad y continuidad, ¿de acuerdo?, durante varias etapas educativas, pues para poder trabajar todo lo que hemos comentado. Lo bueno de este tipo de placa o de solución es que va amparada, ¿de acuerdo?, por la BBC, es una placa que va de su mano y es una solución robótica que vais a ver muy atractiva. El software que utiliza, que luego lo veremos en detalle, tiene este aspecto parecido a otras soluciones que podemos encontrar en la red, como puede ser Scratch o BitBlock, y como veis, lo que tiene y le hace característico es que en el momento en el que nos encontramos ahora mismo de posibles confinamientos, apostar por una educación híbrida en la que hay tanto presencialidad como online, el simulador de placa nos garantiza el poder trabajar sin necesidad de tener la placa físicamente con nosotros. Por tanto, a lo mejor cada alumno no dispone de una solución de este tipo, pero sí puede tener el simulador de placa para ver si lo que está programando tiene sentido o no. Lo bueno también es que este tipo de software está integrado en otras plataformas educativas que generan entornos, como ha comentado antes Sergio, entre ellas Microsoft Teams. Por tanto, vamos a poder generar tareas que directamente abran estos espacios de trabajo y de programación a nuestros alumnos para que trabajen directamente sobre este espacio sin necesidad de tener que estar navegando por la red o divagando, ¿de acuerdo?, sin saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. Como os estaba contando, ahora vais a ver un diagrama, ¿de acuerdo?, de la placa tanto por delante como por detrás. En este caso, como veis, se compone de dos botones, el A y el B, que vamos a poder programar para hacer diferentes acciones, que ahora lo veremos. La matriz de LEDs, como os estaba diciendo, en el que aquí van a ver esas representaciones, esos estímulos y van a poder entender si directamente lo están haciendo bien o mal, porque la placa les va a dar, vamos a decir, ese feedback gracias a las representaciones que hace la matriz, un conector USB para poder conectarlo a nuestro dispositivo y luego, como veis aquí, los diferentes pines. Lo bueno de estos pines es que para los más pequeños podemos hacer las conexiones, como veis aquí, son orificios a través de los famosos cables de pinza de cocodrilo. Entonces son como pinzas que directamente vamos a poder enganchar sin ningún tipo de dificultad. Pero para los más grandes existen unos adaptadores que nos permiten ampliar el número de pines, no solo a tener 3, sino a tener muchísimos más. Hablamos de tener más de 12 pines de conexión. Aparte, la propia placa lleva lo siguiente, para poder poner una batería externa, ¿de acuerdo?, un botón de reseteo para quitar todo programa que esté almacenado. Cuenta también con la opción de conexión de Bluetooth para conectar varias placas entre sí que se comuniquen y poder trabajar de manera colaborativa y cooperativa. También tienen, bueno, estos son el procesador, ¿de acuerdo?, pero me interesa que sepáis que tiene un acelerómetro y una brújula, por tanto nos va a permitir poder trabajar con la gravedad. Esto quiere decir que va
a reconocer los giros. Ahora además lo vamos a ver, y el poder mover o agitar la placa. Esto también nos va a favorecer mucho para alumnos, por ejemplo, que sean más mayores, el poder crear nuestros propios robots. Por tanto, desde aquí también animamos al hecho de apostar por una solución de placa, ya que es una solución abierta en la que realmente la carcasa, el aspecto puede ser diseñado por nuestros alumnos. Y por la parte de atrás, como veis, tendríamos también el acceso a los conectores y a la toma de tierra y de voltaje, pero en este caso sin indicador, más que nada para hacer las conexiones directas. En cuanto a esta solución, tenemos múltiples proyectos que podemos seguir a través de la red de manera totalmente gratuita para poder trabajar con ellos. Uno en concreto sería el proyecto de Microsoft de Hacking STEM, en el que hay múltiples proyectos como una mano robótica, un telégrafo, un sismógrafo, en el que a través de la placa de Microbit se va a poder construir este proyecto basándonos en el uso de la robótica. Además también se basa mucho en todo el proceso STEM por el tema de las construcciones tan elaboradas que tiene y que presenta. En este caso también aquí os presento proyectos que hemos elaborado desde Posible con esta placa, como puede ser un ascensor, una calculadora de divisiones, un muñeco para trabajar las maniobras de RCP con el ritmo, un analizador de palabras para la asignatura de lengua, una maceta, vamos a decir, autorregable, sostenible en este caso, ¿vale? Que según el nivel de humedad, pues se riega a sí misma. O una flor para trabajar con el sensor de luz, que ahora veremos, pues todo el tema de la fotosíntesis. Estos proyectos en sí pertenecen al proyecto Makermanía, el cual lidero y hago con ayuda de mi compañero Guille y Alex, y diseñamos todo este tipo de proyectos y marcamos los contenidos de acuerdo del currículum que queremos trabajar a través de este tipo de metodología. Makermanía, como os digo, sería esa solución global, ¿de acuerdo?, que tenemos a nuestra disposición y en la que ya pues, hay muchas ideas que podéis consultar también para introducir en vuestra clase, y además se os pueden facilitar tanto el proyecto educativo como los materiales y esos recursos de formación que necesitéis para entender la herramienta o la tecnología por la que apostamos. Nuestros proyectos se basan pues, en los pasos que os he comentado, en una relación de materiales, más que nada para saber por dónde empezar, pero luego es la solución bastante abierta, un vídeo del proyecto en el que se explica entre todos mis compañeros, incluso yo en este caso, a modo de programa de televisión en el que nos dicen el paso a paso de cómo construir y se comentan los códigos, el proceso, etcétera, y también recursos para los profes para que se pueda implementar. Como os digo, también estaría a la disposición los materiales, ¿de acuerdo?, que se necesitan para estos proyectos, pero como os digo, es muy similar a la solución que os he comentado de Hacking STEM de Microsoft, que realmente muchos de los proyectos están ahí almacenados. Y ahora, la parte de estos últimos minutos vamos a dedicarlo a más práctico, a enseñaros el software en concreto, y una de las cosas que ha comentado Sergio era de utilizar como elemento de evaluación la famosa rúbrica. Pues en este caso, no rúbrica, pero con programación también podéis tener, como veis aquí, las famosas hojas o de puntos de control, en el que nosotros vamos a marcar actividades que van de menor a mayor dificultad y los alumnos van a ir indicando cuáles han conseguido y cuáles no. Nosotros vamos a empezar a trabajar con este tipo de herramienta de evaluación y entonces, dependiendo hasta la que lleguen, conseguirían esa puntuación. Como veis, son enunciados muy simples. Voy a dejar de mostraros la presentación, ¿de acuerdo?, porque voy a enseñaros estos enunciados, ¿de acuerdo?, junto con, un momentito, ahora, junto con el software, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los primeros enunciados que habéis visto en la hoja y aquí tenemos pues la web de Microbit, ¿de acuerdo?, makecode.microbit.org, para poder empezar a programar. Lo bueno de esta web es que es súper sencilla. Nosotros daríamos a nuevo proyecto, podemos trabajar en uno que ya tengamos. Nuevo proyecto habría que identificarlo, entonces vamos a poner la tecnología con la que trabajamos, damos a crear y ya lo tendríamos. Como veis, tenemos este área de trabajo, el simulador de placa,
la opción de descargar el proyecto, que luego para cargarlo en la placa es tan sencillo como si fuera un USB, no tiene mayor dificultad. Y luego tenemos aquí toda la serie de bloques, ¿de acuerdo?, que podemos trabajar. No solo el adaptador que os he comentado que amplía el número de pines, sino que también podemos programar por bloques o utilizando un lenguaje más complejo de Java para los más mayores, introduciendo el código. En este caso nos vamos a basar en el de bloques, que es siempre el inicio de este tipo de tecnologías. Nos suelen salir por defecto estas piezas de puzzle, que es en lo que se va a basar nuestra programación, que es que todo lo que se encuentre aquí se va a ejecutar desde que empiece a haber corriente en la placa y aquí siempre se va a crear. Es decir, siempre va a estar haciendo el código que vayamos poniendo. Si nos molestan, no sabemos cómo utilizarlos, no los necesitamos, basta con seleccionarlos y dar a suprimir en nuestro teclado. Y así desaparecen. Pero para trabajar vamos a trabajar con estos bloques. Los básicos, que tienen que ver con la representación de elementos dentro de nuestra placa, las entradas de estímulo, es decir, lo que nosotros hacemos a la placa para obtener una respuesta. También tenemos opciones de música, que podemos meter algún tipo de reproductor o de, vamos a decir, receptor para poder escuchar lo que programemos. Todo el tema de los LED para poder dibujar en la matriz, la conexión por Bluetooth, todo el tema de bucles, ¿de acuerdo?, de repetir para limpiar código, mejorarlo y trabajar esa simplicidad. También tenemos el tema de la lógica, las variables, que hablaremos ahora de ellas, que es para almacenar información y poder seguir trabajando, y operaciones matemáticas. Además, esta placa, como os he dicho, tiene un sinfín de opciones y si damos avanzado vamos a encontrar muchas más opciones de programación que son para niveles superiores o a lo mejor vamos a decir para proyectos más complejos. Pero vais a ver que es muy fácil trabajar con ello. De hecho, vamos a empezar con la primera actividad. Es un enunciado muy sencillo que pone: al pulsar el botón A de la placa, tiene que aparecer el mensaje MakerMania. Por tanto, nosotros nos vamos a Input, que era la entrada, y buscamos. Botón A, perfecto. Como veis, vamos a poder variar entre botón A, botón B o pulsar los dos a la vez. En este caso, botón A. Y nos dice que tiene que aparecer el mensaje. Como es cosas que nos va a dar la placa, nos vamos a básico. Y podemos escoger varias formas de escribir. Tenemos mostrar esta cadena de texto y aquí ponemos la palabra que nos piden. ¿De acuerdo? O podemos hacerlo de otra forma y ahora os mostraré esa flexibilidad, pero vamos a llegar siempre al mismo objetivo. Como veis, una vez yo lo tengo para ver cómo va la placa, ya está iluminada, quiere decir que tiene corriente, y doy al botón A. Y como veis, recibo el estímulo, MakerMania. Por eso, esta solución os la queríamos mostrar porque en el momento en el que nos encontramos no es necesario tener físicamente la placa. Estamos viendo cómo funcionaría. Yo, el único enunciado que acabo de dar a mis alumnos es que salga la palabra MakerMania. Pues otra solución muy válida, también veis que funcionan como puzzles, saco piezas, encajo, los coloco en orden, es que me digan que van a escribir MakerMania de esta forma. Voy a escribir solo 3 letras porque si no, no acabamos. Y es hacer las M's, ¿vale? Haceros una idea. Mía no me ha quedado muy así, pero bueno, creatividad ante todo. Pensar que es una A. Y ahora la K, que no sé muy bien, a ver cómo la vamos a hacer, así. Pues imaginaros, aquí pone Mac, de Maker, empezamos a escribir. Tendría sentido que si hago la A, lo escriban también así. Como veis, si yo hubiera escrito MakerMania entero, es verdad que tardo más. Yo no les he pedido nada del tiempo, ni que tarden más ni que tarden menos, sino que salga MakerMania. Hemos llegado al mismo objetivo de 2 formas diferentes. Nos vamos al siguiente enunciado. Como veis, quito, selecciono, borro y demás. Nos dicen, al clicar sobre el pin 0 tiene que aparecer una flecha hacia arriba. Volvemos a lo mismo. Pin 0, ya lo tengo aquí, y flecha hacia arriba. Pues ahora yo sé que puedo dibujar. Pues vamos a dibujar una flecha y me dicen que sea hacia arriba. Por tanto, una vez lo tengo, doy aquí al play y me dicen al pin 0. Pincho en el pin 0 y sale la flecha. Siguiente enunciado. Al clicar sobre el pin 1 tiene que aparecer una flecha hacia abajo. Clic sobre el botón derecho de mi ratón, doy a duplicar y como veis es sencillo. Hay uno que no funciona porque supuestamente estoy dando la misma orden a 2 puntos, pero en el momento en el que cambio el pin ya se activa
pues voy a dibujar mi flecha hacia abajo. Como veis, la dibujo y en este caso empiezo con el simulador y al dar al pin 1 mi flecha va hacia abajo. Siguiente enunciado. Al clicar sobre el pin 2 tiene que aparecer una cara sonriente. Bueno, pues vuelvo aquí, me vengo aquí y me dicen que el pin 2, pues pin 2. Y aparte en Basic tengo iconos. Voy a ver si hay algún icono que me guste en este caso. Pues doy aquí y digo cara sonriente. Aquí lo tengo. No tengo por qué dibujar. También tiene estas opciones ya la placa. Doy al pin 2 y me sale la cara. Por tanto, ya tengo estas 4 primeras actividades que van por orden de dificultad. Por tanto, pues en este caso mi alumno tendría 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Seguimos. Al pulsar el botón B se tiene que sumar 1 a la variable llamada prueba. Como os he dicho antes, tenemos la opción de crear variables. Hacemos una variable que se llame prueba. Esto nos va a permitir el poder programar, por ejemplo, calculadoras que tengan resultados, los vayan almacenando y se vayan alterando en función de las operaciones que hagamos. Ya tenemos la variable prueba y nos dicen que al pulsar el botón B, pues nos vamos aquí, y al pulsar el botón B se tiene que sumar 1 a la variable llamada prueba. Y aquí os voy a mostrar lo mismo. Tenemos funciones matemáticas que estaban aquí, pero como veis, si yo saco la función matemática, no me encaja. Por tanto, tengo que buscar una pieza que me permite introducir esta operación. Me voy a variable y aquí nos dicen que la variable prueba se va a establecer con el valor que hagamos aquí. Pues vamos a meter la suma, como veis encaja, y lo que haremos es que variable prueba, que encaja aquí por, perdón, que se me ha salido, que encaja aquí por forma, voy a ampliar esto un poquito para que lo veáis, me permite aquí añadir un 1. Si yo en este caso pulso el botón B, veis que no obtengo ningún resultado. ¿Qué necesitaría? Mostrar el resultado en mi placa. Me voy a Basic y digo, necesito ver el qué, pues la variable prueba, que es la que ahora mismo está almacenando. Por tanto, si yo empiezo, ¿veis? Voy sumando números. Esto es para lo que nos serviría las variables. Y como veis, también estamos trabajando lengua. Estamos haciendo sintaxis que tenga sentido. Al pulsar el botón B, la variable prueba tendrá el valor de lo que valga esa variable más 1. Y luego mostraremos ese resultado. Finalmente, mostraros un poquito más, que es el tema de cuando lo agitamos. Uno de los sensores que os hemos dicho, el acelerómetro. Pues, como veis, al agitar, y tenemos diferentes formas de agitar la placa. Por tanto, vamos a poder trabajar con ella sin ningún tipo de problema y además con diferentes movimientos. Podemos, por ejemplo, programar una guitarra eléctrica que emita diferentes sonidos o incluso diferentes dibujos en función de la inclinación de la guitarra, porque va a haber todos esos movimientos. En este caso es que al agitarla, la variable tenga el valor 0. Por tanto, nos vamos aquí y diremos que la variable prueba valga 0 al agitar. Y finalmente, deciros que también se pueden mostrar valores que toman los propios sensores. Y en este caso nos dicen que al pulsar el pin 0, aunque ya lo teníamos, ¿vale?, se vea el valor del sensor de luz. Pues recordad, tenemos aquí ver el número y pondríamos en este caso en input, ¿de acuerdo? Tenemos nivel de luz, la inclinación y también sensor de temperatura. En este caso sería el nivel de luz y cuando demos al pin 0, vamos a quitar este para que no haya problema en el código, vamos a poder, ¿de acuerdo?, ver en este caso la luz dependiendo de cuánta luz llegue en el simulador. Siempre es verdad que en este caso tienen sus propias conversiones de valores, pero trabajaríamos de esta forma. Entonces, con esta pequeña actividad os quería mostrar pues, una forma de trabajar con una herramienta de evaluación como son los puntos de control, en el que con diferentes enunciados en los que vamos añadiendo dificultad van consiguiendo mayor puntuación nuestros alumnos y mostraros una herramienta que encaja perfectamente con la situación en la que nos encontramos ahora y además nos va a permitir pues la famosa innovación y experimentación en el aula gracias a que vamos a poder trabajar robótica y programación incluso sin tener ese material físico gracias a los simuladores de placa que podemos encontrar en softwares como es en este caso MadeCode y
soluciones tan buenas y yo creo que tan prácticas para nuestros alumnos como es la placa de Microbit en este caso. Una vez tengáis vuestro proyecto, como os he dicho, al dar a descargar, se os descarga un archivo el cual podéis meter en la placa al conectarlo con un USB en vuestro dispositivo, guardarlo ahí como un pendrive y en el momento en el que reciba electricidad corriente funciona perfectamente como habéis visto en el simulador. Así que yo creo que hemos llegado en tiempo. Nos tocaría ahora el momento de preguntas, dudas que nos hagáis. Y un placer, como ha dicho Sergio, el poder facilitaros todos estos recursos, que cualquier cosa que necesitéis nos lo hagáis llegar y ahora pues poder ayudaros en lo máximo posible. Agradecemos la presentación de Alba Rodríguez de Posible Lab y a continuación leeremos algunas de las preguntas de nuestros asistentes. Mira, Alba, la primera pregunta dice, con un currículum como el actual, que tiene diversas asignaturas y exigencias particulares, en cada una de ellas, ¿la metodología STEAM puede implementarse? En este caso yo creo que os he querido mostrar esa viabilidad. Es decir, es verdad que a lo mejor si nosotros pensamos en una metodología como la STEAM, pensamos en temas mucho más técnicos, pero a lo mejor es el error del concepto por el hecho de que engloba ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, pero en el momento en el que se mete arte, es todo posible. En este caso, como os he dicho, con proyectos como este en el cual una placa me está enseñando un resultado, nosotros hemos llegado a hacer un analizador de palabras. Está claro que solo trabajo en lengua, pero es que no necesitas hacer un analizador de palabras. Estás trabajando sintaxis al entender los enunciados que estamos planteando a nuestros alumnos y que los programen. Ya no solo eso, temas de naturales están claros que están cubiertos de ciencias con este tipo de proyectos, robótica y programación, matemáticas y también en este caso os he dicho lengua, pero ciencias sociales. En Hacking STEM tenéis un sismógrafo, sin ir más lejos, para trabajar todo el tema de placas tectónicas y demás. Lo bueno de estos proyectos, y yo creo que para poder llegar a todos esos matices que plantea un currículum tan variado, es trabajar de una manera transversal, apostar por un proyecto que incluya diferentes materias para que coja de cada una de ellas lo que mejor encaje y poder hacer un proyecto lo más rico posible. En este caso es la famosa pregunta que os he dicho antes, lo de cómo la tecnología enriquecería lo que quiero trabajar. Por tanto, es posible, es verdad que es innovación, nos va a llevar un poquito de trabajo al principio arrancar, pero luego vais a ver que hay muchísimos recursos y muchísimas ideas a vuestra disposición y es viable trabajarlo en cualquier tipo de asignatura. Ok, muchas gracias, Alba. Claro, al principio puede costar un poco, pero después ya con la práctica se va a poder implementar de forma eficiente en cada una de las asignaturas. Eso es. Y Alba, mira, la segunda pregunta de Julieta Lagorio. Ella te pregunta si la placa Microbit se parece a la de Makey Makey. Para mí, yo trabajo con ambas placas, nosotros trabajamos con ellas y la verdad es que en este caso la placa de Makey Makey para mi gusto representa más el hecho de salidas a modo de periférico. Sé que habéis tenido charlas sobre ellas y os lo han mostrado y parece más como un mando de un videojuego en el que tiene unas entradas que son las flechas de nuestro teclado y las tomas de tierra, mientras que esta placa conlleva más, vamos a decir, esa programación de sensores que conlleva. Es verdad que los tipos de conexiones en ambos casos, de pines y de conectar con el agujerito y tener materiales conductores que nos permitan estimular a la placa, es igual, pero para mi gusto, en un nivel inferior utilizaría la de Makey Makey, es decir, en cursos más tempranos, nosotros de hecho en Makermania lo tenemos así planteado, y después apostaría progresivamente, por ejemplo, por el uso de la de Microbit, ya que tienen, es decir, tienen software parecidos para programar, una es Scratch, otro es MakeCode, por tanto, ese aprendizaje de programación por bloques ya lo hemos hecho y las conexiones son también parecidas. Y lo bueno que todos los complementos que lleva Microbit pues nos permite trabajar pues con niveles superiores, es decir, secundaria, por ejemplo. Oh. Ok, Alba, mira, tercera pregunta de Ignacio Salamanca. Él te pregunta por qué usar Microbit y no Raspberry o Arduino. En este caso, no es no trabajar esas placas, al contrario, lo suyo es
cuanto mayor sea la oferta que le podamos dar a nuestros alumnos, más enriquecedor va a ser el proyecto. En este caso yo he escogido Microbit porque creo que puede englobar etapas variopintas o vamos a decir muy diferentes, que serían los últimos años de primaria y los primeros de secundaria. Pero es que luego Arduino y Raspberry tiene sentido en cursos superiores, también por la complejidad de la placa en cuanto a conexiones y también el cómo la programamos. Es cierto que el tema de Arduino ya se puede programar con software como Tinkercad, que es a través de programación por bloques, pero es verdad que es más abrupta la apariencia que tiene, por tanto muestra dificultad. Es decir, yo apostaría por esto por los niveles que os he dicho. En este caso en España sería quinto, sexto de primaria, primero, segundo de la ESO. Entonces esas franjas de edades con esta placa, salvo que ya tengamos, como digo, la opción de poder mostrar mayor oferta a nuestros alumnos, es una buena solución porque me dura en el tiempo, es asequible, no es muy cara la inversión y la puedo mantener, además es robusta. Pero las otras soluciones yo apostaría por ellas y de hecho yo las trabajo en cursos superiores. Ok, Alba, muchísimas gracias por tu participación en ENIE 2020. Con esta última finalizamos, así que agradecemos tu participación y esperamos te encuentres muy, muy bien. Igualmente, muchísimas gracias y nada, agradecer también a las personas que han querido compartir este rato con nosotros. Es un placer el poder dar a conocer estas soluciones y saber además que hay muchos profes como todos vosotros que estáis en este campo y que queréis implementar este tipo de soluciones. Así es. Hasta luego, Alba, que estés muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ti. Finalmente, les recordamos a nuestros asistentes que el miércoles 28 de octubre será la última sesión de este exitoso ENIE 2020. Para esta ocasión, contaremos en la ceremonia de cierre con nuestro rector, don Víctor Schuffenegger Navarrete, Macarena Vera Meser, directora ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional Corfo Biobío, y don Maximiliano Díaz Soto, presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. En esta penúltima jornada presentará también el doctor Marcelo Cariaga de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y Nicolás Nardechia de la ONG Acción Emprendedoras. Toda esta información está como siempre disponible en nuestra web www.enie.cl y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Agradecemos su participación y nos vemos el próximo miércoles en esta última sesión de ENIE 2020. A cuidarse y que estén todos muy, muy bien.